y hasta el último día de nuestra vida, hermanos. Lo que aquí dice es algo, hermanos, más que serio. La palabra del Señor, amada iglesia, siempre nos habla de muchas maneras. Amén. Así es que vamos a leer su palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos curados. Oiga, todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 5, nuevamente, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén y amén. Gloria a Dios. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Oiga lo que dice el Señor, amada iglesia. Pero que Dios nos ayude a ser obedientes a su palabra. Amén. Así es que sin más pérdida de tiempo, dejamos a nuestro hermano Roberto, que lleva el tiempo de las alabanzas de adoración. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Le doy gracias a Dios primeramente por este día y por este privilegio tan hermoso. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor. Qué bueno que ya estamos en este lugar, amados hermanos, para darle honra y gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios. Como hemos venido a adorar a nuestro Dios, hagámoslo con gozo, con todo nuestro corazón. Vamos a dar inicio con esta coro de adoración que se titula Venimos ante ti. Gloria a Dios. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno de que
está aquí, aleluya. Dios está aquí, aleluya. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír, le puedes sentir a tu lado en este mismo instante, le puedes sentir muy dentro de tu corazón, le puedo sentir en ese problema que tiene. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes sentir. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón solo sabe decir santo eres tú. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón solo sabe decir santo eres tú, porque santo eres tú. Él es mi paz, ha quebrado toda mi cadena. Él es mi paz, Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre él, él cuidará de mí. Él es mi paz, él es mi paz, él es mi paz, ha quebrado toda mi cadena. Él es mi paz, él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre él, él cuidará de mí. Él es mi paz, él es mi paz. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Santo Espíritu, Santo
Espíritu. Llena nuestros corazones, Santo Espíritu. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor. Te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor. Al venir a este lugar, venimos a adorar al Señor. Al venir a este lugar, yo vine a adorar al Señor. Pues olvídate de ti, concéntrate en Él y adórale. Adorar, adorar al Señor. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Se mueve la mano de Dios en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Señor, ¿quién entrará a tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará a tu santuario para adorar? El limpio de manos y corazón puro, que no es vanidoso y que sabe amar. El limpio de manos y corazón puro, que no es vanidoso
Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir, con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir, anhelo poder lo malo vencer y dar vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviéndole al Señor? Nueva criatura yo soy, en el nombre de Jesús, yo me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, a ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Esta alabanza de adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Esta alabanza y adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, en el nombre maravilloso de Jesús. Oh bendito Dios y Padre Celestial, en esta hora, amado Dios, le damos gracias, Señor, por su misericordia, Señor, por un día más de vida que nos regaló, Señor, por la oportunidad de estar reunidos en tu casa, Señor, para alabar, para adorar, para bendecir tu santo y bendito nombre, Señor. Es el privilegio más grande, Señor, que podemos tener en esta tierra, Señor, de obedecer tu palabra, Señor, y de poder adorarte, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, mi Rey de Gloria. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea su santo nombre, mi Rey. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Gloria a Dios. ¿Están contentos, iglesia? Ya tenía quizás como unos 3, 4 años de no oír esas alabanzas que mi hermano ha cantado, ¿ves? La última vez, hermanos, que esas alabanzas yo las escuché fue para el velorio de mi abuelo. Pero ya tenía varios años de no oír esas alabanzas, esas últimas que nuestro hermano Roberto cantó. Qué lindo se siente, hermanos, cantarle a Dios de corazón, ¿verdad? Y con toda sinceridad. Y aquí, hermanos, libremente lo hacemos, ¿verdad? Usted puede levantar sus manos, puede gritar, puede alzar su voz, puede danzar en el espíritu y nadie le va a decir nada.
¿verdad? Y nadie se va a burlar de todo eso porque solo el que lo vive y el que lo siente, hermanos, sabe que es la presencia del Señor. Amén. Así es que Dios bendiga a nuestro hermano Roberto, ¿verdad? Él hace un esfuerzo, ¿verdad? Porque ha tenido dificultades en su garganta, pero él lo hace con amor para Dios. Amén, hermanos. Así es que viene el tiempo más maravilloso que a todos nos gusta, la palabra del Señor. Así es que solamente, hermanos, le pido que pongamos atención, ¿verdad? Y recuerde de que en el tiempo de la palabra ya no se puede ir al baño. Así es que hay que tener un poquito de paciencia. Cuando ya finalice, ya usted puede ir al baño. Amén, hermano. Porque todo lleva un orden y siempre hay que respetar, ¿verdad?, las cosas del Señor. Así es que dejo a mi hermano Elías con ese tiempo y que Dios les bendiga a todos, hermanos. Dios les bendiga a todos. Vamos a la Biblia. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. ¿Me dan un amén cuando lo tengan? Dice así la palabra de Dios. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, Vamos de nuevo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecado contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dios eterno, esta noche te suplicamos que tu gracia esté con cada uno de nosotros. Dios, ayúdanos a fijar nuestra mirada, que nuestro caminar no se debilite. Dios eterno, reconocemos que somos frágiles, somos polvo, diminutos,
pero tú eres Dios excelso, tú eres grande. Tú llamas al débil y le dices que grite diciendo que es fuerte. Ayúdame y que tu gracia esté conmigo. Lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se puede sentar. El libro de Hebreos es mayormente escrito, valga la redundancia, más que todo a los hebreos. Y usted puede leer cómo nos habla diciendo que Dios de antemano al inicio habló al pueblo a través de los profetas, envió ángeles, pero en este último tiempo nos ha hablado a través de su Hijo. Y nos habla que tenemos una enorme salvación. Y si la palabra que Dios dio a todo el pueblo, dicha por boca de los ángeles, tuvo una justa retribución y un castigo, ¿cuánto castigo no tendrá aquel que menosprecie la palabra dicha por el Hijo de Dios? Y nos habla diciendo el libro de Hebreos que tenemos victoria en Jesús. Luego también se nos habla del sumo sacerdocio que tenemos en Jesús. Y también Pablo, el escritor a los hebreos, que aún no se sabe quién es, habla acerca de que en esta vida todos tenemos dificultades. Todos pasamos diferentes sucesos. Pero el escritor dice lo siguiente, que hay muchos que gustaron el conocimiento de Dios, que escucharon la voz de Dios, que disfrutaron el hecho de haber conocido las primicias del Evangelio, como algunos crecieron y fueron alumbrados por la luz del Evangelio. Pero a medida que fue pasando el tiempo, se opacaron, se apagaron y retrocedieron. Pero la Biblia dice, pero nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de aquellos que perseveran para salvación de nuestras almas. Y esto no es algo que solo lo vivimos nosotros, ya lo vivieron nuestros antepasados. En el capítulo 11 usted va a ver cómo hay una lista de hombres de los cuales la Biblia habla, y también mujeres que por la fe fueron capaces de vivir en este mundo como viendo al invisible. Algunos fueron traspuestos para no ver muerte. Otros aún dieron palabras a sus hijos diciéndoles: cuando salga de Egipto se llevan mis huesos también. Y vemos como el evangelio, el escritor a los hebreos en el capítulo 11 nos da un sinnúmero de hombres, pero abre diciendo el capítulo 11 la siguiente frase: después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por medio de ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. La fe es aprender a creer en Dios, y no a través de las circunstancias o no cuando yo esté bien. Fe es aprender a reconocer que en el cielo hay alguien que es soberano, que hace como a él le place, que es Dios siempre. Y si vemos estos hombres de los cuales la Biblia habla, tenemos a Abel, tenemos a Enoc, tenemos a Noé, tenemos a Abraham, y así podemos ir leyendo cuántos tenemos. Tenemos a Sara, tenemos a Abraham, Isaac, a Jacob y Moisés, y hay una multitud de hombres que si usted comienza a escudriñar uno por uno se va a dar cuenta que estos hombres tenían algo que tenemos usted y yo, y es que todos somos humanos, todos somos frágiles. Y si usted comienza a ver, la Biblia dice que tales hombres, dice en el versículo 38 del capítulo 11, hombres de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque no alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no alcanzaron lo prometido. Dice la Biblia acerca de estos hombres que el mundo no era digno que estos hombres caminaran por la tierra.
Sin embargo, nos habla de que estos hombres eran tan grandes en el caminar, que a pesar de que el mundo no era digno de ellos, ellos caminaron por este mundo. Pero si agarramos en particular a cada uno de estos hombres y comenzamos a estudiarlos, ¿saben qué van a hallar? Errores. Y a todos les van a sacar pecado. No hay ninguno que, o alguno habrá, que no se mencione en algún momento que había pecado en ellos. Pero se nos habla de Rahab, era una ramera. Se nos habla de Abraham, y usted sabe que Abraham se metió con Agar. Y así se nos habla de cómo Abraham mintió para que cuando iban a otro reino, para que no lo mataran a él a causa de la belleza de Sara. Se nos habla de Jacob, cómo Jacob fue un usurpador. Y si usted quiere podemos sacar errores, pero ¿saben algo que estaba notando en todo esto? Todos son humanos y todos se equivocan. ¿Saben cuál es el problema de hoy que tenemos nosotros? Problema que nosotros a veces fijamos nuestra mirada en un hombre. Y si alguien falla, hay gente que ha dicho, no hombre, para ser como ese yo mejor no soy nada. Gente que puede ver a otros que están en el evangelio y les pone una gran admiración y los toma como ejemplos para su vida, pero son hombres y en algún momento van a cometer un error. No estoy justificando que alguien peque, pero como humanos dice la Biblia que no hay justo ni aún uno, no hay un justo delante de Dios, y a veces nosotros ponemos la mirada en otro hombre, y si ponemos la mirada en otro hombre vamos a fracasar igual que esos hombres. Yo recuerdo que hace años, cuando yo había tomado a alguien como modelo, y cuando esta persona falló, sí me dolió. Y ya lo he dicho, en cierta ocasión estaba dormido y estaba soñando. Este joven, yo lo veía a él predicar, después vi que se bajó y yo me di cuenta de todo lo que había pasado en él. Y yo comencé a llorar y yo sentía una depresión en el sueño tan horrible, yo no hallaba qué hacer. De repente yo sentía que ya no tenía sentido ser cristiano. Y vino una voz que me comenzó a decir, yo necesito al Espíritu, yo necesito al Espíritu. Y yo comencé a gritarlo, tanto así que desperté, me puse sentado y yo seguía diciendo, yo necesito al Espíritu, yo necesito al Espíritu. Desperté a mi esposa y me dice, ¿qué te pasa? Soñé esto y esto. Vaya, me dijo, seguí de idólatra. Buenas noches. Se durmió. ¿Saben algo? Eso me ayudó para reconocer que mi mirada no tiene que estar puesta en otro hombre. Porque llegan tiempos donde uno considera que se acabó todo. Ella ya me había dicho, mira, no estés fijándote tanto en otros como modelos. Pedirle a Dios. Pero yo considero que eso ya no es normal, me dice, que vos estés así. Y yo le digo, es que yo quiero esa gracia de Dios. Pero hay un momento donde fijamos nuestra mirada en otro hombre y podemos terminar decepcionados y podemos terminar fracasando. Imagínense que yo ponga mi mirada en usted y que yo diga, así como es usted, así tengo que adorar. Cuando usted falle, cuando saque el teléfono, me dio culpa. Entonces son cosas que tenemos que cuidar. Estamos en la casa de Dios, cuidémonos, porque es algo tan grande lo que tenemos a nuestro alrededor. Y la Biblia dice que tenemos a nuestro alrededor una gran nube de testigos y debemos de honrar a Dios de tal manera que aunque nosotros no estemos diciéndole a nadie que nos vea, el mundo a nuestro alrededor nos está viendo, nuestros hijos están viendo nuestro comportamiento, están viendo lo que nosotros somos. Un día llegará cuando ellos comienzan a recordar y comenzarán a decir, me acuerdo de los hermanos de la iglesia. Y así como en el libro de Hebreos capítulo 11 se comienza a dar una lista, así van a comenzar a sacar una lista de estos niños y a decir, el hermano fulano tenía estas virtudes de parte de Dios, tenía esta gracia, y van a comenzar a ver, y depende de cómo vivamos nosotros, ellos un día van a estar sirviendo a Dios, y la manera en cómo nosotros sirvamos a Dios, eso va a ser en ellos como impulso para seguir adelante, como impulso para obedecer a Dios. Entonces tenemos una gran nube de testigos, pero nuestra mirada no tiene que estar enfocada en los demás hombres, porque somos humanos todos, y todos en algún momento somos débiles, somos frágiles, y hay momentos donde
no somos, donde nos damos cuenta que somos más frágiles de lo que pensamos. Elías era un gran profeta y deseaba morirse. Era hombre. Si usted se pone a estudiar la historia de este profeta, asombra. En cierta ocasión iban unos soldados a traerlo y le dicen: varón de Dios, baja, que el rey te quiere ver. Y él dice: si soy varón de Dios, que caiga fuego del cielo y los consuma. Pueden ver a un hombre hablando con tal autoridad, pero el mismo hombre que estaba hablando eso después estaba escondido, pidiéndole a Dios que quería quitarse la vida. Hace poco, no sé, yo sé que ustedes casi no ven redes, pero se dieron cuenta del joven que se mató, recién casado, ingeniero. Se supone que era cristiano, sale con la esposa, recién casado, y que se mate. ¿Saben qué? Hay tiempos donde estamos en altas y hay tiempos donde llegan momentos de debilidad. Pero sobre todo el escritor a los hebreos dice: pongan su mirada en Jesús. Porque si vemos a otro hombre, en todos, en algún momento, usted puede ver a un hermano que va con todo. Y hay momentos donde lo va a ver débil. Y en ese momento es donde usted no tiene que poner su mirada, porque eso puede ser de tropiezo para usted. Recuerde que a usted le han dado una mirada fija. Y la Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él fue débil. En algún momento tuvo miedo a la muerte. Y orando dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero ahí él vivía para la voluntad del Padre. Y le dice: pero no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Entonces vemos cómo Jesús lo cubre todo. En Él no podemos venir, sentarnos y comenzar a buscar en Él defectos. La Biblia dice que el que no cometió pecado por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. En Él no se halló pecado, no había corrupción en su corazón, era puro de corazón. A Él veamos, a Él sigamos para seguir en el caminar del Evangelio. Muchos hombres pusieron su mirada en otros hombres y hoy muchos ya han de estar en el infierno y otros quizás han de estar destruidos. Creo que todos conocemos de gente que habla y dice: por tal fulano yo ahora ando en el mundo, porque la iglesia no me resolvió este problema, porque la iglesia hizo esto, me desamparó, me dejó a un lado, porque en algún momento serví en el liderazgo y me menospreciaron los mismos hermanos a los que yo les servía. Cuando desviamos la mirada puede pasar cualquier cosa. Y si no buscamos a Dios en esos momentos, la muerte puede llegar a nuestra vida. Y la Biblia dice: mientras hay vida hay esperanza. Y Dios le habla a Jeremías y le dice: ve y dile al justo que si vive 500 años agradándome, pero comete un pecado, no agradará a mi alma. Pero dile al impío que si vive toda su vida en pecado, pero al final se arrepiente, será perdonado. Entonces a nosotros no se nos va a cubrir por el hecho de que vivimos mucho tiempo bueno, pero al final nos descarriamos. Y generalmente pasa de que alguien termine descarriado porque desviamos la mirada, porque este mundo ofrece de todo. Y no solamente ofrece algo de placer para el cuerpo, ofrece a veces problemas, dificultades, conflictos, cosas en las cuales es tocada nuestras vidas y muchas veces cosas que tocan el corazón. Pero sobre todo tenemos que reconocer que aquí estamos puestos para llegar hasta el final. Dice el versículo base: por tanto, nosotros también tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí dicen dos cosas. Dice: despojémonos de todo peso y del pecado. Está haciendo una separación entre el peso y el pecado. ¿Cuál es la diferencia? Y es que hay cosas que no necesariamente son malas, pero que sí generan un peso. Alguien puede decir: malo no es que trabaje,
Malo es que el trabajo me esclavice al punto que me separe de ir a la iglesia. Malo no es tener hijos. Malo es que yo idolatre a mi hijo más que venir a la casa de Dios y buscar a Dios. Para los que tenemos hijos, pero como aquí vemos de todo. Para los que tienen nietos. Malo no es que usted tenga nietos y que los ame. Usted no está para corregir, está para amar. La madre es la que corrige. Por eso es que dicen que los abuelos aman más. Usted está para guiar a Dios. Decía un hermano, tus hijos no son impedimento para buscar a Dios, pero puedes perder a Dios por causa de tus hijos. Tus nietos no son un impedimento para buscar a Dios, pero puedes perder a Dios por causa de tus nietos. Entonces, eso puede decir alguien que yo ame o que cuide a mi familia, no es pecado. No, pecado no es como tal, pero te genera un peso y ese peso te separa de Dios. Entonces, al final alguien puede decir, hay cosas que no son muy pecaminosas en sí mismas y no me pueden acusar de que esto es pecado, pero está generando un peso que al final genera un cansancio. Y ese cansancio hace que nosotros ya nos presentemos muchas veces en la casa de Dios sin querer estar en la casa de Dios. Pensando, cargados en tantas cosas, porque hay un peso que se está generando sobre nosotros. Ya no podemos correr la carrera de la fe. Y veamos esto, un ejemplo práctico. Es como en un maratón. Si el pastor dijera, vaya, el domingo después del culto, maratón de todos los hermanos, hasta Walmart. Los voy a invitar al almuerzo. No llegamos. Bueno, hay unos hermanos que corren todavía. Pero, ¿sabe que los atletas que hacen? Ellos usan ropa liviana. Hasta sus tenis se considera que son tenis que no generen peso. Generalmente toda la ropa que usan no van a ir ellos con una gran mochila de 25 libras corriendo. No, sino que ellos usan ropa liviana para despojarse de todo peso, para que eso no les afecte. Porque dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y aquí es donde a veces surgen varias cosas. Y es que usted puede ver a alguien que inicia en el evangelio y aparentemente va con todo. Es como que nosotros fuéramos a maratón y nomás comencemos a correr más que todos los demás y los dejemos. A 300 metros vamos a estar ya con la lengua de fuera. Y los demás van a ir más despacio que nosotros, pero a un ritmo constante. No se trata de que salgamos rápido. La Biblia dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y no estoy diciendo que usted se vuelva aguado porque va comenzando en el evangelio. No. Pero sí la Biblia dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Saben cuál es el problema? Que si el caminar del evangelio es como un maratón, usted puede ver en una maratón cuántos comienzan. ¿Saben cuántos llegan a la meta final? Unos avanzan unos 300 metros, unos avanzan unos 8 kilómetros, unos avanzan unos 10 kilómetros. Y muchos, casi antes de llegar, ya no da más su cuerpo. Y así es el evangelio. Muchos puede decir usted, pero tal persona corrió 15 años en el evangelio, pero hoy está en el mundo. Corrieron la carrera que tenemos, pero no se despojaron del peso. Hay alguien que puede decir, no, yo no es que yo anduviera en pecado, pero muchas veces se descuida la iglesia y la familia. Entonces alguien puede decir, no, yo por estar en la iglesia es que no saco nunca a mi esposa. Y eso puede decir, yo estoy en la casa de Dios, pero está generando un peso que al final esa mujer se va a terminar yendo con otra persona porque estaban generando un peso que al final lo que terminó haciendo es que se cansara muy rápido. Entonces el escritor de los Hebreos dice que corramos con paciencia, pero que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado está a la luz del día. Y Dios le dijo a Caín, el pecado está a la puerta y su deseo será sobre ti. Pero mientras no hay pecado, mientras el pecado no entra al corazón, la persona no se vuelve esclava del pecado. Y la Biblia dice que nos despojemos de todo peso, pero que también nos cuidemos del pecado, porque el pecado no va a dejar que alguien corra libremente la carrera que tenemos por delante. Entonces tenemos que aprender a correr con paciencia la carrera de la fe. ¿Por qué hablé de estos hombres?
y que tenían errores. Porque al final la Biblia nos revela que estos hombres, a pesar de que en su momento quizás nunca fueron perfectos, porque no hay hombre justo, culminaron la carrera de la fe. Y yo creo que la Biblia hace referencia al hecho de que al final sus días los terminaron en el camino de Dios. Si usted lee algunos reyes, dice el capítulo 6 del libro de Isaías: en el año en el que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. Y ahí vemos cómo en el capítulo 6 Dios se le revela a Isaías y él puede ver la santidad de Dios. Pero el capítulo abre diciendo: en el año en el que murió el rey Usías. ¿Por qué Dios quiso meter en medio de la revelación de su santidad la existencia de este rey? Porque este rey fue un rey que agradó a Dios. Pero sus últimos años, cuando Dios lo había bendecido demasiado, él se llenó de orgullo y de altivez y dijo: los sacerdotes son los encargados de ofrecer holocausto a Dios, pero como yo soy el rey, yo voy a ir a ofrecer sacrificio a Dios. Y él se metió a hacer algo que Dios no le había pedido. Y en ese mismo momento Dios lo llenó de lepra. Y después que lo llenaron de lepra, lo expulsaron de Israel y murió separado de toda la nación. Un rey. Entonces murió porque corrió muy bonito el camino de la fe, pero en su último año, antes de morir, ¿saben qué hizo? Profanó la santidad de Dios, profanó el templo de Dios y Dios lo mató. Entonces Dios quiso dejarle palpable a Isaías, antes de revelarle su santidad, ante quien se estaba enfrentando y ante quien él iba a tener que caminar todos los días. Entonces, ¿qué quiero decir esto? Que esta nube de testigos que tenemos son hombres que no corrieron un tiempo, sino que culminaron la carrera de la fe, sirviendo y siendo fieles a Dios. Y Dios dice: este mundo no es digno de tales personas que mueran en el evangelio. Porque muchos llegan casi a la meta. Puede ver el maratón, muchos llegan casi a 1 kilómetro, a 500 metros, tan cerca, tanto que habían corrido, tan cansados iban, pero estaban muy cerca, pero no llegaron. Y Dios sí toma de ejemplo a estos hombres que no eran perfectos, pero que sí llegaron hasta el final. ¿Cuál es lo que Dios nos pide? Dice: por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La Biblia dice que pongamos nuestros ojos en Jesús, porque él es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él. ¿Saben? Jesús no vio la cruz. Antes él veía el gozo, dice la Biblia, por el gozo puesto delante de él. Dice: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Jesús veía que nosotros necesitábamos ser salvos y se alegró tanto. Entonces él, por el gozo, fue fiel hasta la muerte y sufrió, pero él era gozoso aún en el sufrimiento. ¿Y cómo cuesta a veces gozarnos en el sufrimiento? Pero la Biblia dice: tenemos un ejemplo, pongamos nuestra mirada en él, porque en esta vida hay cosas que nos pasan alrededor, hay cosas que nos pasan a nosotros, que si no ponemos nuestra mirada en Dios, difícilmente lleguemos hasta el final. Cuando es bajado quizás todas nuestras expectativas y nuestro caminar a diario, la Biblia dice: pone tus ojos en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Él vio un gozo a través del sufrimiento, y es lo que Dios nos pide: aprender a gozarnos aún en los tiempos difíciles. Aún cuando muchos quizás en tiempos difíciles no ponen su mirada en Dios, sino que la ponen en un resultado, la ponen en lo que está pasando. Y mucha gente por enfermedades
porque dicen que le pidieron a Dios y Dios no le respondió, terminan en el mundo. Muchas personas porque querían una respuesta de Dios y Dios no se la dio, su mirada ya no fue puesta en Jesús, la pusieron en un resultado. No la pusieron en lo que estaba pasando. En ese momento la pusieron y dejaron a un lado a Dios. Y a veces podemos llegar a ser tentados a ver resultados, a ver nuestro entorno, a ver lo que nos está pasando. Pero Dios dice, pongan su mirada en Jesús. El problema te va a destruir. Si nosotros comenzamos a pensar solo en un problema, eso nos desmorona. Pero en medio de todo problema, la Biblia dice, pongan sus ojos en Jesús. Si ponemos nuestra mirada en el problema, nos vamos a terminar perdiendo. Que alguien se quite la vida es tan cruel. Pero ¿saben qué pasa? Que pusieron su mirada quizás en una mala hablada que recibieron. Pusieron quizás su mirada en un maltrato. Quizás pusieron su mirada en problemas que estaban llevando. Y decidieron cortar su vida porque había un problema que era tan grande. Pero al final ellos pusieron su mirada en el problema y dejaron de poner su mirada y dejaron de correr. ¿Cuántos años caminaron? No lo sabemos. Pero hay unos que fueron líderes, predicadores y de todo, y terminaron cometiendo actos que nosotros decimos, no es posible que alguien tome decisión sobre su vida, pero ese peligro a veces lo corremos nosotros. No quizás de quitarnos la vida, pero cuando nos separamos de Dios es como que nos quitemos la vida, porque matamos nuestra vida espiritual. Somos muertos espiritualmente y no hay esperanza en nosotros. Y hay gente que cuando desvía su mirada llega al mundo, y a mí ya me lo han dicho, hay gente que me dice, yo era cristiana y cuando era cristiana más sufría. Hoy que no soy nada, disfruto a mi familia, a mi esposo, a mis hijos. Una vez evangelizando a una mujer, eso me dijo, no necesito el evangelio y no necesito ser cristiana. Yo estuve en la iglesia, todos me criticaban, todos me hartaban y hoy no soy nada, pero ya volví con mi esposo. Mis hijos ya salen de la universidad. ¿Para qué necesito el evangelio? Soy más feliz así. Hoy disfrutamos la vida. ¿Saben qué pasa? Que este mundo tiene deseos y el mundo y sus deseos va a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios, este permanece para siempre. Hay una carrera que tenemos por delante. Cuando la gente comienza a poner su mirada en las demás cosas, pueda que este mundo ofrezca placer, pero el placer pasa, como todo deseo. Pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Y Dios dice, no pongan su mirada en este mundo, porque este mundo va a pasar. Y la Biblia dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué Dios nos llama a no amar a este mundo? Porque este mundo es falso. Porque este mundo ofrece cosas que son pasajeras. Y la vez pasada lo decíamos, el pecado es como esas bolsas que usted ve que andan a veces vendiendo a las personas, como si fuera espuma. Usted ve que $1 le cobran por esa espuma. Usted la compra, se mete el gran pedazo de espuma a la boca y usted ni ha comenzado a disfrutarla cuando se disipó y se acabó. Y ya no hay nada en su boca. La espuma se consumió y se hizo nada. Así es el pecado. Se ve atractivo cuando es consumido, se acabó. Solo hay las consecuencias porque el pago ya fue hecho. Y todo es pasajero, todo pasa. El mundo, sus deseos pasan. Y Dios dice, pongan su mirada. El escritor de los Hebreos dice, pongan su mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y hay gente que ya está cansada. Hay gente que hoy puede decir, no puede ser que esté recibiendo algo contradictorio. Yo doy mi esfuerzo, en cambio recibo críticas. Yo doy todo lo que tengo, pero en cambio de recibir un consuelo, recibo menosprecio. Y creo que todos hemos escuchado de gente que se oye débil, se escucha debilitada, porque dieron todo su esfuerzo,
todas sus energías y en lugar de recibir o quizás un consuelo, lo que recibió fue crítica, menosprecio. Pero eso que ha escuchado alguien, o si alguien dice, yo he recibido muchas críticas, a todos nos ha pasado. Y yo ya lo he dicho. En mi caso, incluso llegaron a decirnos que por pecadores estábamos sufriendo enfermedades. ¿Cómo era posible que a los impíos Dios los prosperara? De todo. Me han llamado muchas veces. Me han dicho adúltero. Y yo digo, Dios me conoce. Y al final son críticas que si uno las toma para sí, los van a destruir. Por eso la Biblia dice, pongan su mirada en Jesús. Este mundo es falso. Y alguien pueda que no lo haga quizás pensando en sí, en destruir a alguien. Pero el mundo va pasando, sus deseos va pasando y a pesar de que todo llegue, claro, usted tiene que tener su conciencia libre. Porque si usted es pecador, es justo que le llamen, aunque no deberíamos. No estamos para juzgar, pero todo aquel que es pecado, la Biblia dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Y este mundo es así. Entonces, ¿qué es lo que le quiero llevar a decir? Que a usted hayan hablado mal de usted, a todos nos ha pasado. Si yo le pregunto a cada uno de los que están aquí, si no ha escuchado que han hablado mal de él, sí, o de ella, sí, las hermanas no hablan mal de él. No, en el camino es así. En su trabajo, nunca he escuchado que han hablado mal de usted. En todo, si usted comienza a meditar, más que después de caer, mejor no piense. Mejor ponga su mirada en Jesús. Al final, este mundo va a pasar, sus deseos van a pasar, pero la Biblia dice que pongamos nuestra mirada en Él. Dice, consideren aquel que sufrió la contradicción de pecadores. ¿Por qué era contradicción? Porque Él estaba dando todo para pagar por los pecadores. Y los pecadores, en lugar de ser agradecidos, lo menospreciaban. Pero Él dice en la Biblia que sufrió esa contradicción. ¿Y qué ejemplo nos queda? ¿Cuántas veces no escuchamos que se hablaba de Jesús mal? Le llamaban borracho, amigo de pecadores. Le llamaban que por Belcebú hacía milagros. Y como lo que querían apedrear muchas veces. Pero sin embargo, él no desmayó en su caminar y su voluntad la terminó hasta el fin. Y era entregar su vida por nosotros. Él no desmayó y la Biblia dice, consideremos cuando pasen cosas en nuestra vida que nosotros no entendamos, recordemos lo que pasó Jesús. Y él dijo que si así lo habían tratado a él, igual iba a ser con nosotros. Dios nunca ofreció que el que sea cristiano no va a tener problemas. Nunca la Biblia dice eso. Y a veces quizás allí algunos se han equivocado. ¿Se acuerda que hubo un tiempo donde la gente decía, venga Jesús y todos sus problemas se van a acabar? La Biblia nunca ofreció eso. La Biblia sí ofrece que Dios peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Que dice la Biblia que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, podemos estar confiados porque Él estará con nosotros. Eso claramente la Biblia sí lo muestra. Y esa es la diferencia entre el que tiene a Dios y el que no lo tiene. Que nosotros tenemos a alguien que pelea por nosotros. Que cuando somos débiles y somos frágiles, Él es fuerte. Y en su fuerza nosotros podemos estar tranquilos. Hay un salmo que no me acuerdo quién lo leyó esta semana, que decía que irán andando y llorando los que siembran la buena semilla. ¿Qué quiere decir esto? Que van a haber momentos de lloro, van a haber momentos de tristeza, pero si ponemos nuestra mirada en Jesús, llegaremos hasta el final, culminaremos la carrera que tenemos. Y dice la Biblia que pongamos y que consideremos a Jesús para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Que no las cosas que nos pasen no nos hagan desmayar. Y yo creo que algo que hemos aprendido es que cuando nos sentimos demasiado débiles como familia y frágiles, el lugar donde podemos hallar reposo es en este lugar. Es donde se reúnen los santos lavados por la sangre de Jesús. Esto es un valor infinito. Y escuchar las alabanzas de mi hermano
no la alabanza, digamos, que cómo es de bueno Dios. Y tenía años de no escuchar algunos coros. Qué bonito es adorar a Dios en medio de la turbulencia en algún momento y saber que a pesar de que nosotros somos débiles, en el cielo hay uno que merece la gloria. No se trata de cómo estamos, se trata de que Él es digno de gloria. A pesar de que nosotros estemos mal, Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito por siempre. Y en cierta ocasión dijo, aunque Él me mate, yo en Él esperaré, sea Jehová bendito para siempre. Y eso hacemos cuando adoramos en medio de tiempos difíciles. La Biblia dice que pongamos nuestra mirada en Jesús. Quiero terminar ya solo leyendo este versículo. Los 3 versículos, 1, 2 y 3. Por tanto, también nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermano, si usted está débil y se siente triste, considere a Jesús para que su ánimo no lo lleve hasta el punto de desmayar. Si siente que ya no puede, mire a Jesús. Si se siente débil y siente que no tiene fuerza, mire a Jesús. Él sigue estando lleno de gloria. La Biblia dice que Él sigue intercediendo por nosotros. Cuando nos sintamos frágiles, miremos a Jesús. Cuando sentimos que ya no podemos, miremos a Jesús. No veamos nuestro alrededor, no veamos los problemas, no veamos lo que se dice de nosotros, no veamos todo lo que pasa, miremos a Jesús. Cuando los resultados no son los que queremos, miremos a Jesús, porque en Él hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Que el Señor les bendiga y nuestro hermano, nuestro pastor con nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Vamos a decirle, Padre, gracias por tu palabra.